Yo no vengo hoy aquí a hacer una crítica feminista de la explotación reproductiva. Eso lo tenemos todas clarísimo. Vengo a desmontar las mentiras intrínsecas a esa práctica y a su regulación en la ley, y vengo a dar argumentos para rebatirlas. Por eso mi ponencia se titula En las entrañas de la gestación subrogada, Secrets and Lies. La mal llamada gestación subrogada es un relato de ficción construido con las mentiras más burdas y los oxímoron más delirantes. Pero las mentiras, aun repetidas 1000 veces, no se convierten en verdades, por mucho que Goebbels en su día hiciera de ello un principio de propaganda nazi. Y la sarta de embustes en torno a la gestación subrogada, aunque fáciles de digerir para los interesados, no resisten un análisis riguroso a la luz de la razón, la dignidad humana y los derechos humanos, la honestidad y la transparencia. Así que vamos allá. Para empezar, el nombre de la práctica es en sí mismo una ficción, porque subrogar es sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Y ni la gestación, ni la digestión, ni la respiración, ni ninguna otra función biológica se pueden subrogar. Afirmar una y 1000 veces que la mujer dona o cede su capacidad de gestar a otra u otras personas que se la subrogan, convirtiéndose ella en gestante subrogada, siendo tal cosa imposible, no puede ocultar la realidad de esta práctica, que consiste en inducir a una mujer al abandono del hijo o a la hija que ha gestado y traído al mundo y sucesión a terceros, mediante acuerdo o contrato, más el traspaso de su derecho de filiación, que es la clave de esta práctica, puesto que no existiría de no darse ese traspaso jurídico de la criatura a quienes la han encargado por contrato. El traspaso jurídico es, ni más ni menos, la legalización de varios delitos. Delito de abandono de un menor, delito de venta y compra de menores y delito de alteración de la filiación. Esta es la verdad oculta en la mentira 1000 veces repetida de esa supuesta cesión o donación de la capacidad de gestar. Y lo único que se dona en esta práctica, como veremos más adelante, se niega como donación. Otro de los embustes que repiten las agencias y las clínicas de subrogación es llamar pacientes a sus clientes. Cualquier cosa menos llamarlos por su nombre, porque donde hay clientes hay mercado. Y esas agencias y clínicas que se hacen pasar por respetables dejarían en evidencia a qué se dedican. Paciente es, según la definición que encontramos en nuestra ley española de autonomía del paciente, toda persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o la recuperación de su salud. Pero en el contexto de la mal llamada gestación subrogada, el paciente es el cliente. ¿De acuerdo? El paciente es el cliente y las clínicas de gestación subrogada no pretenden mantener ni recuperar su salud ni devolverle la fertilidad. El tratamiento no es otro que el uso de una mujer sana a la que convertirán en paciente funcional a sus clientes, operando encarnizadamente sobre ella prácticas médicas y psicológicas agresivas sin ninguna necesidad, ya que esa mujer es fértil y goza de buena salud física y psíquica, siendo este el primer y principal requisito, además, para que una mujer sea seleccionada como apta para ser lo que la industria llama gestante subrogada. La máxima deontológica de la medicina, primum non nocere, es decir, lo primero es no hacer daño, se pervierte, máxime, cuando ni ella, ni el hijo o la hija que traiga al mundo revertirán la infertilidad de los clientes. Antes de comenzar el tratamiento, entre comillas, los clientes deberán proporcionar gametos masculinos y femeninos propios, cosa poco frecuente, o conseguir ovocitos y espermatozoides de personas que los proporcionan de manera anónima,
la inmensa mayoría de las veces a cambio de una compensación o una retribución, es decir, mediante pago. Los clientes pueden elegir a sus proveedores de gametos siguiendo criterios fenotípicos, muchas veces racistas, y otras características como la edad y determinadas capacidades físicas o intelectuales. El vademecum médico se sustituye por sendos catálogos de proveedores y proveedoras de células germinales y de mujeres candidatas a gestantes, con el fin de proporcionar ese peculiar tratamiento que las clínicas de subrogación ofrecen a sus clientes. Es preciso señalar que la obtención de ovocitos es también una práctica no exenta de riesgos, ya que requiere hiperhormonación ovárica y punción folicular quirúrgica, y sus consecuencias a medio y largo plazo no han sido estudiadas. Cuando los ovocitos no son los sobrantes de los extraídos a una mujer que se ha sometido ella misma a una fecundación in vitro, sino que se han obtenido mediante donación compensada o retribuida, es decir, compra de ovocitos, insisto, nos encontramos también ante una práctica agresiva de explotación reproductiva. Esos clientes denominados pacientes obtienen por fecundación in vitro de gametos propios o ajenos uno o varios embriones o cigotos que afirman son de su exclusiva propiedad y, aunque serán implantados en el útero de la mujer gestante, entre comillas, sostienen que es ajeno a ella, que no se lo donan y que el bebé que ella gestará y traerá al mundo les debe ser entregado, ya que ellos son, dicen, sus padres y el bebé, dicen, es hijo suyo. Afirman, además, que esa mujer no puede ser de ninguna manera madre de la criatura, ya que no tiene ninguna relación genética con ella. Y esto lo afirman aunque uno o varios clientes tampoco tengan ninguna relación genética con la persona nacida, puesto que los gametos utilizados no son propios y los obtuvieron de otra u otras personas anónimas. Y si se hiciera un test de ADN a la persona nacida y a los compradores, ya que tanto énfasis ponen en la genética, se comprobaría que en la inmensa mayoría de los casos el bebé no tiene relación genética con al menos uno de los compradores o incluso con ninguno de los dos. En resumen, y volviendo al hilo, los clientes, o sea, los compradores explotadores, afirman neciamente que la hija o el hijo nacido de la mujer a la que se ha implantado el embrión y lo ha gestado y parido no es de esa mujer. Es hija o hijo suyo de los clientes, ya que ese embrión, constituido en una placa de laboratorio, es de su exclusiva propiedad y no lo han donado. Pero realmente no lo donan. Aquí está el meollo de la cuestión. Sigamos desentrañando mentiras. Los compradores de bebés insisten mucho en que la relación de filiación ya existe desde el momento de la creación del embrión, aunque obviamente nadie puede ser legalmente padre ni madre de un embrión constituido en una placa de laboratorio, ni existe filiación ninguna con ese embrión aún no transferido o ya transferido. El feto es un bien protegido, pero de ninguna manera es una persona sujeto de derecho. Estatus que se adquiere con el nacimiento, y la filiación se lleva a cabo cuando esa persona ha nacido viva. Esta cuestión sobre la propiedad del embrión viene recogida en los contratos de subrogación. Lo hemos podido ver en el contrato mostrado públicamente en la sentencia del Tribunal Supremo Español del pasado mes de abril. La cuarta cláusula de ese contrato decía textualmente que la transferencia de los embriones no es una donación a la gestante sustituta, y la custodia y las decisiones de todos los embriones u otro material genético creado es propiedad de la futura madre.
Obsérvese la terminología usada en el contrato. La mujer que se embarazará y dará a luz recibe el nombre deshumanizado de gestante sustituta. ¿Sustituta de quién? Hay que preguntarse. Si nadie puede sustituir a una mujer en la gestación. Mientras que la compradora es denominada futura madre, con lo que se hace evidente que la mentira y la ficción se trasladan a los contratos. Por cierto, ese contrato fue firmado en México. La Pre-Birth Order, que se otorga judicialmente en algunos estados de USA, como California, va también en ese sentido. Los llamados padres de intención son considerados padres o madres legales del bebé, incluso antes de su nacimiento, aunque la orden, la sentencia, no se hace efectiva hasta después del nacimiento. Esa Pre-Birth Order prioriza la paternidad-maternidad intencional, haciendo prevalecer los derechos de los compradores y a la propiedad del embrión, incluso aunque no se haya constituido con sus propios gametos. De esta manera, esa orden o sentencia judicial otorga a los padres, madres intencionales, o sea, sentidos, los compradores, vaya, toda capacidad de decisión sobre el embrión y el feto, es decir, sobre la mujer embarazada. Decisiones como pueden ser las reducciones embrionarias, que no son más que abortos selectivos y forzados, ya que no es la mujer embarazada quien decide. Pero volviendo a la pregunta que nos planteábamos antes, ¿realmente esos compradores no donan el embrión? Vamos a ver que sí, que lo donan. Y con este último naipe que vamos a tirar, se cae todo el castillo. Veamos. Ninguna mujer fértil acude a una clínica, roba un embrión y hace que se lo implanten en su útero con el fin de devolverlo a sus poseedores, convertido en bebé al cabo de 38 semanas de gestación. La transferencia embrionaria no se lleva a cabo sin el consentimiento de los donantes. Y sí, digo donantes, porque lo quieran o no, necesitan una mujer a la que transferir el embrión y que éste se desarrolle, ya que no puede desarrollarse en una maceta. Nadie les ha dicho que toda persona receptora de células, tejidos, fluidos y órganos de otro cuerpo implica que existan donantes que se los hayan proporcionado. Esa mujer es la receptora y ellos son donantes del embrión. Por mucho que lo nieguen, que la industria lo niegue, que las legislaciones sobre gestación subrogada lo nieguen. Porque el mero hecho de implantar un conjunto de células, en este caso el embrión, en un cuerpo ajeno llamado receptor, supone tanto el consentimiento y la aceptación de la persona receptora como el consentimiento y la renuncia del o de los donantes. Y esa renuncia tiene que ser informada, voluntaria, altruista, gratuita y anónima, no pudiendo percibir remuneración alguna, ni beneficio, ni ventaja de la donación, porque cuando eso ocurre se llama tráfico, ni contraprestación alguna por el embrión donado, ni mucho menos su restitución convertido en bebé al cabo de 9 meses de gestación y un parto. Donar un embrión de forma no anónima y pretender ser restituidos con un bebé por parte de la receptora reducida a gestante para privarla de todo derecho como madre y de la conciencia de ser madre, supone, cuando menos, pervertir todos los principios bioéticos que caracterizan el modelo mundial de trasplantes. ¿Se imaginan que un invidente donante de sangre exigiera a cambio de su sangre las córneas sanas del receptor? Solo hay un país en el mundo, Irán, donde es legal el tráfico de órganos, pero hay un buen puñado de países, entre los que también se incluye Irán, donde es legal esta peculiar anomalía bioética
que se da en la mal llamada gestación subrogada, en la que inexplicablemente aparecen 4 aspectos inauditos. Primero, se excluye del concepto de donación la transferencia embrionaria realizada en la mujer gestante, cuando donación es el hecho de donar órganos, fluidos, tejidos y células humanos destinados a ser aplicados en otro ser humano, y la transferencia embrionaria cumple estas premisas. 2. La donación, por principio, se realiza en interés terapéutico de la persona receptora, pero en el caso de la gestación subrogada, la receptora es una mujer sana y fértil que no requiere ningún tipo de tratamiento para reproducirse y a la que paradójicamente se la someterá a prácticas médicas que pondrán en riesgo su salud y su integridad física y psíquica en el embarazo, el parto y el posparto. 3. Se permite que la donación no sea anónima y de este hecho poder reclamar la filiación de la persona una vez nacida o incluso antes de nacida. 4. Se permite a los donantes obtener beneficio o aprovechamiento de la donación del embrión. Un gran beneficio además, ya que aunque sea incuantificable, se trata de un ser humano que será arrebatado a su madre en el momento de nacer. Estas 4 excepciones arbitrarias y fuera de toda lógica que se dan en el embuste legal de la subrogación permiten y legitiman a los poseedores del embrión reclamar el bebé nacido a la madre que lo trae al mundo, con el pretexto de que aún habiéndolo parido no lleva su carga genética, cuando con toda probabilidad esa criatura tampoco lleva la carga genética de al menos uno de los clientes o de ninguno. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, conocido como Convenio de Oviedo, dice claramente que el cuerpo humano y sus partes como tales no deberán ser fuente de aprovechamiento o de lucro. Y dice también que con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, el ser humano debe ser protegido en su dignidad y en su identidad, y que toda persona, sin discriminación alguna, deberá tener garantizado el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales. En la práctica de la mal llamada gestación subrogada, todos estos principios se corrompen, se tergiversan, se anulan. En primer lugar, porque aún con consentimiento, usar a una mujer como instrumento y reducirla a gestante subrogada atenta contra su dignidad y contra la de todos los seres humanos. En segundo lugar, porque tanto madre como hijo son privados del derecho bidireccional a la filiación y el derecho del hijo a la identidad se usurpa, no lo recuperará jamás, ya que la madre queda borrada de su biografía y se discrimina a esa persona recién nacida con respecto al resto de personas en función de su nacimiento con el visto bueno del Estado. En tercer lugar, porque el derecho fundamental a la integridad física y psíquica de la madre queda arrasado. Y en cuarto lugar, por las peculiares excepciones arriba mencionadas respecto a los principios básicos que rigen la donación como acto individual, ejemplar, solidario, anónimo y altruista que redunda en beneficio de la salud colectiva, pervirtiendo dicho acto y convirtiéndolo en paradigma del egoísmo, la violencia, la iniquidad y la mentira. Muchas gracias, compañeras. Creo que me he ceñido al tiempo. Muchas gracias.